Paseos por la Sierra con Alberto Garín. A comienzos de junio de 1472, en la villa de Aguilafuente, y convocado por el obispo de Segovia, Juan Arias Dávila, se celebró el sínodo diocesano, correspondiente obviamente a esa diócesis de Segovia. Porque recordemos que un sínodo era la reunión de buena parte de las autoridades eclesiásticas de una diócesis determinada, pero también de los laicos más significativos, a los que el obispo podía considerar necesario convocar dentro de esas actividades propias del sínodo, de revisar cuestiones no solamente de ámbito religioso, sino también de la moral social. Los sínodos, esas reuniones diocesanas en las que se incluían tanto a los religiosos como a los laicos, unos laicos que a la larga podían acudir a reunirse con sus referentes seculares dentro del templo, una iglesia, por supuesto, frente a la gran plaza del pueblo, pero la celebración del sínodo no se hacía en la plaza, aunque estuvieran los laicos, sino en el interior del templo. Los sínodos, como decíamos, se remontan al mismo origen de la oficialización de la Iglesia cristiana, y ya en el Bajo Imperio Romano se llevaron a cabo algunas de estas reuniones diocesanas, siempre convocadas por un obispo que buscaba de esta manera, en unión con los fieles de su comunidad, tratar de solventar esas cuestiones morales que decíamos antes, o sencillamente explicar cuestiones religiosas que quizás no estuvieran claras, sobre todo a nivel de los sacerdotes, y a la larga también para el resto de la comunidad, que así pudieran recibir de mejor manera el mensaje que esos sacerdotes quisieran darles. ¿Por qué se celebró este sínodo de 1472 en la villa de Aguilafuente? Pues porque pertenecía a la diócesis de Segovia, era parte de las propiedades de esta diócesis. En la actualidad se conservan unas cuantas casas muy cerca de la iglesia llamadas Casas del Obispo, aunque hoy sabemos que estas construcciones son muy posteriores a los tiempos ya no solamente de este sínodo de 1472, sino incluso más allá de cuando a partir de 1535 Aguilafuente dejó de ser una villa de la diócesis de Segovia para pasar a manos de los marqueses de Aguilafuente, de la familia de los Zúñiga. Pero en cualquier caso esa era la idea, fueron a Aguilafuente porque era una de las villas del obispado. ¿Qué es lo que se discutió en este sínodo de Aguilafuente, decíamos antes? Bueno, para entenderlo, desde hace años, en Aguilafuente, a comienzos de agosto, se celebra una fiesta, la llamada fiesta del sinodal, donde entre los muchos eventos que se van a cabo hay una ronda compuesta por una serie de entremeses en los cuales un grupo de actores, en muchos casos con guiones de un actor y dramaturgo notable como es Miguel Gómez Andrea, conocido como Gol, van explicando a sus paisanos y a los visitantes cuáles eran algunas de las medidas que se podían tomar en este sínodo. Insistimos, no solamente cuestiones estrictamente religiosas, donde hubiera algunos problemas de fe a solventar, sino también debates sobre la moral propia de la comunidad diocesana, tratando de solventar conflictos de la vida cotidiana de estos fieles que podían tener ciertas dudas sobre cómo acabar con la maledicencia, quién podía tener ciertas prioridades a la hora de la liturgia, o sencillamente problemas más cotidianos que en muchos casos quedaban un tanto alejados de las cuestiones más religiosas, pero que a pesar de todo se sometían al arbitrio del obispo y de sus consejeros. Pero en realidad este sínodo de 1472 va más allá, porque en esos momentos reinaba en Castilla Enrique IV, un monarca que había llegado al poder después de numerosas vicisitudes durante el reinado de su padre Juan II. Había tenido Enrique IV que apoyarse sobre un grupo de nobles que fueron quienes le encumbraron, los más destacados, el marqués de Villena,
y su pariente el arzobispo de Toledo, pero un monarca que se sentía débil y decidió darle la vuelta a su gobierno reforzando su autoridad mediante una serie de gestos más simbólicos que reales, como por ejemplo tratar de establecer la corte de forma permanente en Segovia, para lo que llevó a cabo una serie de obras públicas notables. Tuvimos ocasión de hacer una sierra de historias al respecto de estas obras de Enrique IV en Segovia. De ahí que, estando en Segovia, no ha de sorprendernos que el obispo de la ciudad, Juan Arias Dávila, un hombre cercano al monarca, llevara a cabo esta reunión del sínodo dentro de las actividades propias de la diócesis, pero en el que decidió dar un paso más allá. No solamente se convocaba la reunión para debatir estas cuestiones, insistimos, entre asuntos de fe y otros asuntos más mundanos propios de la comunidad, sino que incluso decidieron que los resultados de esa reunión, que habían de quedar por escrito, algo que se hacía históricamente con todos los sínodos, pero que ya no iba a ser exclusivamente un manuscrito, sino que ese manuscrito, además, se iba a imprimir. Para lo que iban a contar con el buen hacer de un impresor de origen alemán, Juan Parix de Heidelberg, que llegó hasta Segovia trayendo sus imprentas de tipos móviles y allí la puso a disposición del señor obispo. De esta manera, la publicación de esas reuniones del sínodo, el sinodal, el libro del sinodal, se convirtió en el primer libro impreso en la península ibérica y más concretamente en esta corona de Castilla. Dentro de los eventos que se llevan a cabo durante esta celebración del sinodal en Aguilafuente, hay una representación donde el impresor Juan Parix se presenta frente al obispo Dávila para explicarle qué es lo que pretende y lo que busca a través de la creación de este libro impreso. El obispo lo que pretende es favorecer el conocimiento de las decisiones tomadas dentro del sínodo y a la larga, ¿por qué no?, imprimir otros muchos libros de fe que puedan permitir que sus feligreses tengan un mejor conocimiento de cómo tienen que enfrentarse a la vida del buen cristiano. Pero a pesar de que esta obra de teatro, también de nuestro querido Gol, sin duda lanza una reflexión sobre la libertad de pensamiento muy interesante, no lo olvidemos. Lo que Juan Arias Dávila estaba haciendo era, mediante la impresión de estas normas del sínodo, reforzar esa concentración de poder que el rey Enrique IV pretendía llevar a cabo a través de esa corte establecida en Segovia. Como decíamos, en la actualidad el sinodal se ha convertido en una fiesta multitudinaria en esta villa de Aguilafuente. Se celebra en las primeras semanas de agosto para los visitantes, a los cuales se les ofrece todo tipo de recorridos por la villa para que se puedan conocer su patrimonio y su historia. Pero sobre todo, lo más interesante es que es una actividad que involucra a los propios habitantes de Aguilafuente, que son, en primer lugar, los que llevan a cabo estas representaciones teatrales. Tanto la exclusiva sobre esa relación entre el impresor y el obispo, como toda esta serie de entremeses a través de los cuales tratar de explicar claramente el contexto histórico en el que se llevó a cabo la reunión del sínodo y muchas de esas normas que en el sínodo se aprobaban, recordemos, tanto de índole más religioso como cuestiones más de moral social. Esa participación de los habitantes de Aguilafuente en la celebración del sinodal a la larga ya no solamente pretende recordar un acontecimiento indudablemente singular, no solamente para la historia de Aguilafuente, sino para la historia de la ciencia en general, que es ser, como resultado de ese sínodo celebrado en Aguilafuente, la aparición del sinodal, del primer libro impreso, porque la impresión se llevó a cabo en Segovia, de la historia de España. También hay una posibilidad por parte de los habitantes de Aguilafuente de alguna forma reforzar su cariño hacia el pueblo. Pero indudablemente una de las cuestiones más interesantes es que nos muestra cómo esa búsqueda del pasado, a la larga, lo que nos permite es comprender mejor cuál es el presente en el que nos encontramos y cómo estas cuestiones de libertad de fe, de pensamiento, normativas o no, existieron hace 5 siglos y siguen dándose hoy y son fundamentales
para tratar de comprender no tanto nuestro pasado como nuestro presente.